Mateo capítulo 28. Dice así el Señor en su palabra, ahí sentadito. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran, ¿qué? Un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella el ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, que dice, temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Hermanos, si alguien se queda como muerto, ¿cómo es? Como muerto, ¿verdad? Ayer le dimos un mataniño a mi hijo. Decía, mira, te vamos a dar un mataniño para hacerle que te morisles. Si no, el mataniño no sirve. Y se lo come y se tira al suelo. Dice, y de miedo de él, ¿a quién le tuvieron miedo los guardas? Al ángel. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿Cómo le dijo el ángel a las mujeres? Comenzó a hablar un montón de lenguas que no entendían. Dicho sea de paso, es algo que yo respeto mucho, pero no comparto. Nosotros somos una iglesia bautista y, amado hermano, los hermanos pentecostales dicen, no, es que son las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo viene en las lenguas, si tú no hablas lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. No compartimos nosotros eso como iglesia bautista, pero lo respetamos. Pero bíblicamente ellos dicen, es que son lenguas angelicales. Bueno, hermano, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles que se presentaban a las personas jamás hablaron jerigonzas. Todo el tiempo los ángeles que se presentaron a los demás hablaron en el idioma que la persona conocía. Por ejemplo, el ángel llegó donde María y le dijo, María, vos vas a tener un hijo, este hijo va a ser obra del Espíritu Santo, y entonces esto y lo otro. No, la Biblia no dice que María no entendió lo que el ángel le dijo. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Elías. Estaba en una depresión, estaba depre, como muchos venimos ahora. No hayamos qué hacer, la vida no tiene sentido. Y después de ver portentosos milagros, se fue a meter a una cueva. Y dice la Biblia que Dios le mandó un ángel. Pero Elías le entendió al ángel. Elías no se quedó a saber qué dijo ese ángel. No, el ángel le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Los ángeles que se presentaron allá a Lot hablaban tranquilos, sin hablar otros idiomas y nada. No, estaban hablando el propio idioma. Y bueno, hoy tenemos aquí este ángel que se presenta en la tumba de Cristo, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿Cómo le dijo el ángel a las mujeres? ¿Les habló en lenguas angélicas que ellas no entendieron? No, la Biblia no registra esto. Al contrario, el ángel les habló el idioma que ellas hablaban, que era hebreo, por cierto. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, ¿cómo salieron ellas del sepulcro? Con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué dice, hermano? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora esto es interesante.
amado hermano, porque en esta porción bíblica encontramos que nos dice que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aquí el evangelista Mateo nos dice que hubo un gran terremoto y ¿por qué? Porque un ángel, hermano, del Señor removió aquella piedra. Dicho sea de paso, esta piedra, hermano, no era una piedra que la pudieran haber movido mujeres. Igual, tampoco un par de hombres. Era una piedra que pesaba mucho. Ya lo vamos a ver más adelante, si es posible. Y, amado hermano, el texto nos dice que los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel del Señor les dijo que no tuvieran miedo y que fueran a anunciar lo que ellas habían visto a través de la tumba vacía. Nos dice también que Jesús les salió al encuentro y les dijo que no tuvieran miedo y que fueran a anunciar a las hermanas, a los hermanos, y que fueran a Galilea y allí lo iban a ver. Ahora, esto nos dice Mateo. Ahora vamos a Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos, hablando de Marcos, no veo a Marcos. El desgraciado de Marcos va a quedar dormido en la casa con la mamá. Voy a dar el aire estos. Marcos, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Mira lo que dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, oiga, hermano, estar reunidos aquí el primer día de la semana no es porque nos dé la gana estar aquí, es porque así lo hizo y así lo practicó siempre la iglesia primitiva del primer momento. Muy de mañana y el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Por qué decían eso? Porque era exageradísimamente pesada, pesaba miles de libras. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, obviamente. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Oh, vuelvo y repito, ¿cómo se presentó el ángel delante de ellas? Hablando en su idioma, no en jerigonzas ni en otro idioma. Bíblicamente, hermano, todos los ángeles se han presentado ante los hombres hablando el idioma que ellos conocen. No vemos ahí que les dijo un montón de palabras y ellos no entendieron. Ya vimos bíblicamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento como los ángeles, y por eso lo dije al principio, ¿verdad? Lo que nuestros hermanos pentecostales creen, que si tú no hablas en lengua, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso no es así. Nosotros lo respetamos, nos lo compartimos, pero no es así, hermano. El bautismo del Espíritu Santo viene en nuestra vida cuando realmente hemos nacido de nuevo. Amén. Y mira, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, también así lo dice Mateo, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y Lucas, el doctor, nos dice en el capítulo 24, mire qué bonito es ver en todos los panoramas de los evangelistas la resurrección de Cristo. Y en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, oiga, primer día de la semana, repito, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué a los 11? Porque Judas se ahorcó. Oiga, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, o sea que 10 andando con él no le creían. Hermano, eso tiene una gran aplicación a nuestra vida. ¿Cuántos estamos aquí escuchando la palabra de Dios y no le creemos? ¿Cuántos estando aquí, hermano, estamos aquí y no vivimos una vida conforme a lo que Él nos enseña? Nuestros matrimonios, hermanos, no glorifican a Dios. Nuestras relaciones con nuestros hijos no glorifican a Dios. Nuestras finanzas no glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero no estamos aquí. Los otros días no creyeron. Pero Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Y qué dice el versículo 12? Bueno, ahí termina. Mi amado hermano, y para terminar, vamos a ver cómo lo dice Juan. Juan capítulo 20. Mira lo que dice. El primer día de la semana, bueno, yo creo que ya leyendo los 4 evangelios, hermanos, nos damos por sentado que es un privilegio estar aquí. Hermano, debemos celebrar y admirar el Dios que tenemos todos los días y especialmente el primer día de la semana, que es el día domingo. Hoy es dominguito y el cuerpo lo sabe. Bueno, hoy es dominguito y debemos estar en la casa del Señor. El que te salvó, amado hermano, y que Él tuvo misericordia de ti y de mí, ha hecho esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, que era Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y dice, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Mis amados hermanos, la resurrección es un punto central y básico del cristianismo. Voy a volver a repetir esto, hermano. ¿Cuántos cristianos hay esta mañana? La resurrección es el punto central y básico del cristianismo. Hermano, el cristianismo no pone a la resurrección como uno de los tantos dogmas o credos que podamos tener. ¿Qué es un dogma? Un dogma es creer algo que no es bíblico, pero que un líder religioso lo dice, yo lo creo. La iglesia tradicional cree, por ejemplo, en el limbo. O creen en el purgatorio para que el alma esté allí, mire, soazándose hasta que se purifica todo, ¿verdad? Hasta que, este ya se terminó de purificar. Esos dogmas, ellos creen en los dogmas, creen en estas tradiciones, pero no son bíblicas. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice. La Biblia solo habla de 2 lugares después de que el hombre muere: cielo, infierno, no hay más. Y eso es porque lo dice el pastor o la iglesia. No, eso lo dice la Biblia. Amén. Ahora, el cristiano o los cristianos no ponemos a la resurrección como uno de los tantos dogmas o credos. Mis amados hermanos, debemos entender que sin fe en la resurrección no habría existido y no existiría el cristianismo. La iglesia nunca hubiera comenzado y el movimiento del libro de los Hechos
allá de los apóstoles, vemos cómo Pedro predicó su primer sermón y 3,000 personas se arrepintieron. Jamás hubiera pasado sin la resurrección. Nunca. Nuestra fe en el Señor, nuestras prédicas, nuestras oraciones, nuestro servicio, el ministerio, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana se sostiene o se derrumba con la verdad de la resurrección. Y es por eso, amado hermano, que tantas personas a través de tantos miles de años han atacado la resurrección y han querido demostrar que la resurrección fue falsa. Pero la palabra de Dios nos dice, amado hermano, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. Y quiero que pongan mucha atención a esto que vamos a ver en este momento. Busque conmigo, hermano, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto, hermano, mire, el tema de la resurrección, usted debería manejar estos temas, hermano. Mire, ¿a cuántos aquí le da miedo cuando se le acerca un testigo de Jehová? Ay, no, yo con los testigos de Jehová no, porque ellos saben Biblia. Tergiversada, pero la saben. Hermano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Hermano, ustedes deben conocer esto. Hermano, usted no, mire, de verdad, perder tiempo, hermano, no, hombre. Si el tiempo perdido hasta los santos lo llora, dice un dicho, ¿verdad? No, hombre, hermano, aquí 2 horas más nos tardamos en venir. Aquí no venimos a perder, aquí venimos a aprender de la palabra de Dios. Pero no solo aprenderla para tenerla en la mente, como un cabezón. No, es para llevarla al corazón. Y que transforme verdaderamente nuestra vida. Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, ¿cómo dice la palabra? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según el ¿qué? Su grande misericordia, ponga a eso que es importante, ¿nos hizo qué? ¿El qué nos hizo el Señor por su gran misericordia? Renacer para, la palabra para denota un propósito, para una ¿qué? Esperanza viva. ¿Qué es una esperanza? Hermano, una esperanza, usted dice, la esperanza es lo último que se pierde, dice uno cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Hermano, la esperanza es estar esperando ahí, ¿verdad? Eso que viene. El Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es el motivo de esa esperanza viva? La resurrección de Cristo. Así que, amado hermano, diciendo esto, mire, hermano, la resurrección de nuestro Señor, si esto se cae, todo lo que nosotros hacemos es un teatro, es un show, es paja esto, hermano. El propósito de la resurrección de Cristo es, como dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer, hermano? Usted, hermano, ¿cuántos se acuerdan? De verdad, yo no vengo a hablar de política. Los que tienen ya tiempo de congregarse conmigo saben que no es nuestro estilo. Aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Pero, hermano, las cosas buenas hay que decirlas. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, cómo era el centro de San Salvador hace algunos años? Hermano, era espantoso. Yo trabajé un tiempo en Costa Rica. Y, hermano, en Costa Rica vamos a ir a tal pueblo, hermano. Y a mí me admiraba ver, uno llegaba a los pueblos, llegaba a las ciudades. Y, hermano, era todo aquello limpio, el centro. La gente decía, vamos a San José. Hermano, todo el mundo va a su centro. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, ¿verdad? Mire, todo el centro, el corazón del centro de cada país o de cada ciudad se cuida porque es un patrimonio, ¿verdad? Pero antes a uno le daba pena decirle a la gente, vamos al centro. Una vez vinieron unos familiares chapines, ¿verdad? Con un amigo, que ellos traían un amigo, que el conejo, le decían el conejo, porque ya se imaginará usted los dientes del hermano, ¿verdad? Entonces, los grandes paletas adelante, hermano. Y el conejo, hermano, traía un cincho, y con el cincho por aquí. Hubo un tiempo que hubo esa moda, hermano.
Y para acabar de fregar, traía una camisa de la Virgen de Guadalupe. Hermano, allá en el centro lo agarraron los mareros y créame que estuve. Ahí sí que hasta las 11,000 vírgenes le pedimos ese día. Porque ese muertito ya era seguro, hermano. Ahora usted va al centro de San Salvador y ha renacido. Sé que hay gente que ha sufrido las ventas y todo eso. Mi comentario no es político. No es político mi comentario. Y usted puede ver, hermano, cómo ha renacido la ciudad. Es impresionante. Bueno, la palabra renacer, quiero que me ponga mucha atención a esto, porque esto es bien importante y hoy que lo estuve estudiando, a mí me causó mucha impresión. La palabra renacer que ocupa Pedro aquí, hermano, es una palabra griega que es la palabra griega anageneo. Ahora, esto es importante. Fíjese que en la Biblia encontramos palabras que son hapax legomenon. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que son únicas. No hay otras. Y en este caso, amado hermano, Pedro ocupa una dislegómena. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que solo se dice 2 veces en todo el texto bíblico. Así que, mi amado hermano, esto tiene mucho que decirnos. ¿Cuántos aquí ya hemos renacido de verdad? Hermano, en serio, ¿ya tú has tenido un encuentro personal con Cristo? Mira, hermano, una buena forma para evangelizar, para hablar de Cristo a las personas, cuando usted esté en una evangelizando, pregunte, dígale a la persona, mire, una pregunta, dice, ¿y cómo puedo hacer para llegar al cielo? Haga usted esa pregunta a la persona. Y créanme que cuando uno hace esa pregunta, la gente se queda como, ¿cómo? Porque la gente piensa que uno le va a preguntar, mire, ¿cómo hago para irme para Soyapango? ¿Va? Si mire, usted sabe cómo ir al cielo. Y la persona viene y dice, es que mire, al cielo, pues sí, uno tiene que ser bueno y amar al prójimo y tanta cosa. Bueno, nosotros los creyentes sabemos que es por haber entregado un corazón arrepentido a nuestro Señor, haber nacido de nuevo. Y este es un término, hermano, donde se ocupa solo 2 veces en toda la Biblia. La otra la encontramos en 1 de Pedro 21, 23, 20 versículos después. Pero por razones de tiempo, hermano, no la vamos a estudiar. Y es que, amado hermano, estos son los únicos 2 versículos en toda la Biblia en que esta palabra se utiliza para describir el nuevo nacimiento del creyente por parte de Dios. Hermanos, en ambos casos o en ambos pasajes podemos ver la iniciativa divina. O sea, Él deseó que tú conociéramos esto, de que es necesario nacer de nuevo. Podemos aquí predicar, podemos ir a ver las alfombras. El pastor Lino decía, hermanos, si el viernes, vaya a ver las alfombras y son bonitas, hermano. Es un arte muy bonito. Pero, hermano, nadie salva. Nada salva. Solo Jesucristo. La pregunta, hermano, es, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿En serio ya naciste tú de nuevo? ¿En serio tú eres una nueva? ¿En serio, hermano, que si el día que estén allá pasando lista, fulano de tal, presenta, hermano, es ahí en esa lista que queremos estar, hermano. Es ahí que debemos anhelar estar. Esa es nuestra esperanza viva. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Por la resurrección de Cristo. Hermano, brinque quien brinque, que el que se pique, que le rasque, diga lo que quiera. La resurrección es una realidad. A los que les gusta leer y son estudiosos y todo, antes y después de Cristo. Le duela a quien le duela, papá. Todas las tumbas están ahí llenas de huesos, y ya ni de huesos, sino de polvo.
la única tumba vacía es la de Cristo. En el primer caso que acabamos de leer, en la primera carta de Pedro, se menciona que el Dios y Padre nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. O sea, ¿cuántos aquí hemos nacido de nuevo por el Padre? Hermano, si hemos nacido de nuevo, ha sido para una esperanza. ¿Y cuál esperanza? Tener aquellos carros que quiero. Ay, si yo tengo la esperanza que Dios me va a dar ese trabajo. Ay, si yo tengo la esperanza que Dios me va a dar ese negocio. Ay, si yo tengo la esperanza que Dios me va a dar ese fulano o esa fulana. Ay, si yo tengo la esperanza. No, bíblicamente no. Ahora, ¿es pecado pedirle al Señor? No, no es pecado, hermano. ¿Cuántos aquí le estamos pidiendo al Señor algunas cosas? De Él, hermano, Él es su papá, pídale. Otra cosa es que Él nos va a decir que no, porque no nos va a decir que sí a todo. Pero ese es un tema para otro día. Así que, mi amado hermano, nada en este mundo puede darnos la esperanza de que Cristo venció la muerte. Y si venció la muerte, amado hermano, nada en este mundo puede vencer a nuestro Señor. Porque mire, hermano, uno dice, no, cuando uno tiene un problema, la gente dice, no, tranquilo, voy a agarrarle al suave, hombre. Si para todo hay esperanza, no te preocupes. Todo tiene una solución. ¿Verdad que sí? Todo tiene, calmate, hombre, porque a veces uno, hermano, le agarra feo. No, hombre, tranquilo, ya vas a ver. Todo tiene solución. Pero el dicho dice, va, solo la muerte no, dice. Pero en Cristo, la muerte sí tiene solución. Porque la Biblia dice que el que muere en Cristo pasa a vida eterna, a gozar del Señor. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿vivimos nosotros a la luz de esta esperanza de la resurrección? Confiamos en Él siempre, aunque veamos que todo está perdido. Los problemas en tu casa, los problemas en tu negocio, los problemas económicos, los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, algún pecado, alguna adicción, un pecado oculto con el que luchamos día y noche. Hermano, ¿tiene eso solución y esperanza? En Cristo sí. Porque si venció la muerte, hermano, ¿cómo no vamos a poder vencer un problema con la ayuda de Él? Hermano, no hay esperanza más grande que esta. Yo no entiendo, hermano, cómo personas creen a veces cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Nuestra esperanza es que el Señor venció la muerte. Y usted me dirá, pero pastor, entonces, ¿por qué nos dice todo esto? Bueno, es para que usted, hermano, sepa que su fe tiene fundamentos. Hermano, nuestra fe es real. Nuestra fe es en alguien real. ¿Está conmigo, hermano? Aquí no se trata de gritar ni de cumplir mi culto y ya. Hermano, esto que yo estoy predicando se lo enseño con el objetivo para que usted tenga una fe fuerte, fortalecida, con base y que no me le den paja en cualquier lado, hermano. Mira, es que dicen que allá se siente. ¿Se siente qué? El evangelio, hermano, no es de sentimientos ni de experiencias. Es de una fe que tiene fundamentos. Y eso es Cristo. Es su palabra. A nosotros ya nos han tirado ese piropo. Ay, es que ellos son bien fríos. Por eso que le hemos bajado al aire, hermano. Ay, es que ellos son bien fríos. No se siente nada. Hay gente que anda buscando un evangelio de emociones, de ilusiones. Yo he escuchado personas que han escuchado, yo he escuchado que los líderes dicen, hoy no lloró la gente, hoy no estuvo bueno el sermón, hoy no estuvo bueno el culto porque la gente no lloró.
Si a veces no lloran por el Espíritu Santo, lloran de la gran carga de culpa que andan. Pero lloran a veces. Y yo no digo que el Espíritu Santo y Dios no nos hagan llorar, hermano. Yo no estoy en contra de eso. Si usted tiene deseos de llorar, hágalo. No, de verdad, hermano. Si usted quiere levantar las manos, hágalo. Si usted quiere hincarse, hágalo. Obviamente en orden, ¿verdad? No en desorden. Hágalo, hermano. Aquí no, nadie le va a decir nada. Y si alguien le dice algo, me dice, le voy a ampar con esta Biblia. Tabla dura. Porque respetamos eso. Pero no somos una iglesia que vende experiencia. No tratamos de mover las emociones de las personas. Nuestro objetivo es que tú conozcas al Dios de la Biblia. Amén, hermano. Ahora, hermano, tú y yo debemos confiar en Él siempre. Nuestra fe, hermano. ¿Por qué enseño esto yo, hermano? Porque nuestra fe debe tener fundamentos. Es para que ya no me le den paja, hermano, en cualquier lado. Y especialmente, y voy a decir algo, y voy a decir esto desde lo más profundo y más triste de mi corazón, para que no le den paja en las redes sociales. Uy, mira aquí lo que dice este maestro aquí en el TikTok. O sea que tú le crees más a un loco que está en TikTok que a la Biblia. Hermano, ¿sabe que hay muchos creyentes que han dejado de diezmar? Porque ahí en el TikTok hay gente que, no hay que diezmar porque los pastores... Como nos conviene, nosotros creemos lo que nos conviene, ¿va? No, hermano. Creamos lo que la Biblia dice. Cuiden su corazón, no oiga cualquier tontera, hermano. No oiga cualquier locura. Yo le digo esto para que usted tenga fundamentos. Hermano, las teorías a través de los años y los años y los años que demuestran lo que hemos dicho, hermano, y es que la gente ha tratado de debatir y de tirar lo que la resurrección de Cristo es. Y solo para poner un ejemplo, porque ya estamos con un poquito el tiempo, existen teorías a través de todos los años que nos demuestran lo que hemos dicho, y es que un hombre llamado Venturini varios siglos atrás hizo popular, o como diríamos ahora, hermano, viralizó la teoría, la idea, y esta idea fue la siguiente: que Jesús no murió, sino que se desmayó por todo el cansancio o pérdida de sangre, y es así como todas las personas creyeron que él había muerto. O sea que toda la gente que vio a Cristo, ellos vieron que Cristo se desmayó. Y ellos dijeron, uy, se murió, pero que realmente Cristo no se había muerto. Él solo se había desmayado. Y 3 días después de que se desmayó, recuperó toda su fuerza, el conocimiento, y sus discípulos pensaron que había resucitado. La gente que defiende estas teorías se creen inteligentes, fíjese, hermano. Pero habría que ser, bueno, lo voy a decir mejor de otra forma. Se requiere de más fe creer esta estupidez que solo creer que murió y que resucitó. O sea, se necesita más fe para creer. No, él se golpeó, se cayó, perdió sangre, se desmayó, y 3 días después resucitó, y los discípulos creyeron que estaba muerto, pero no estaba muerto, resucitó. Y en la década de los años 70, un hombre llamado Schoenfield causó una controversia increíble, ya que retomó la idea de Venturini y agregó un par de locuras más. Por ejemplo, este hombre dijo, Jesús mismo había planeado su arresto, juicio y crucifixión, haciendo los arreglos para que fuera drogado en la cruz y entonces fingir que estaba muerto, para después recuperarse
de los latigazos, de la pérdida de sangre por la lanza en su costado y por las heridas de los clavos en sus manos y sus pies. Hermano, creer eso, de plano que creer eso, hay que ser más ingenuo de los ingenuos, por no decir otra palabra. O sea, se necesita demasiada fe, y a mí no me alcanza la fe para llegar a creer eso. Mis queridos hermanos, Jesús fue sometido a azotes con un instrumento llamado flagrón, el cual cortaba y rasgaba la piel de la víctima. De hecho, hermanos, habían prisioneros que ya no llegaban a ser ejecutados porque no sobrevivían a los azotes. Ahí quedaban muertos ya de los azotes, de los golpes. Después de tan intenso castigo, Jesús fue sometido a una caminata, amado hermano, hasta el lugar de su muerte. Jesús sufrió tanto que no pudo terminar el viaje. Le tuvieron que echar la mano y por eso obligaron. Mateo y Lucas nos dicen que obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz después de que él se desmayó. Marcos nos dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Lo que claramente nos indica, amado hermano, que no pudo caminar él solo hasta ese lugar nuestro Señor. Y por si fuera poco, amado hermano, después de todo esto, Jesús experimentó una muerte que va más allá de cualquier descripción, pero si existiera una, amado hermano, una descripción sería la siguiente. Ponga atención en la forma que al Jesús, que al que muchas veces a nosotros nos ha valido, madre hermano, murió por pecadores como nosotros de la siguiente manera. La muerte por crucifixión parece que incluye todo tipo de dolor, mareos, calambres. ¿A cuántos aquí le han dado calambres? Puya, los calambres duelen, hermano. Ahí está uno acostado y de repente estira la pata y la muerte en la cruz del Calvario, hermano. ¿Cuántas se han mareado o mareado aquí? Ay, me paro y mire toda vuelta. La muerte en la cruz del Calvario incluye mareos, calambres, sed, hambre, falta de sueño, fiebre, vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque nosotros nos han enseñado que ahí tenían un pañalito. No, él estaba, todos los que morían crucificados morían desnudos. Continuos dolores y tormentos. Todo esto a un punto que se puede aguantar hasta que la persona pierde el conocimiento del castigo. Se desmaya de tanto dolor. La postura no acostumbrada, obviamente nadie está acostumbrado a andar en una cruz, hace que cada movimiento sea muy doloroso. Las venas desgarradas, imagínate todo el cuerpo golpeado. Hay estudiosos que dicen que literalmente el cuerpo de Jesús era una bola de sangre. Estaba hinchado todo su cuerpo de tantos golpes que recibió. Porque recuerde que los soldados romanos eran conocidos como máquinas de guerra. Hermano, para ellos matar a alguien, eso era un chiste. Así como las hermanas matan una gallina. Bien, que Dios bendiga a las hermanas que matan gallinas. Señor, por más mujeres que maten gallinas, te lo pedimos. Arterias rotas, sangre, dolor, horrible, hermano. Y muchos síntomas más. Esto solo puede llevar a la muerte a alguien, hermano. Así que mis hermanos, por lo visto, la teoría de que alguien no muriera, sino que solo hubiera desmayado después de tanto sufrimiento y castigo, es una locura, es una incongruencia y una estupidez. Hermano, tú y yo estamos aquí porque el Dios encarnado en esta tierra venció la muerte con poder. Esto no es paja, esto es verdad. Y la gente dice que ahí va la gente a que le laven el cerebro. Mentira. No nos lavaron el cerebro, nos dieron uno nuevo. Hermano, yo quiero que entendamos. Yo quisiera, con esto termino por razones de tiempo.
Yo quisiera, hermano, una vez le preguntaron al hermano Toby, el doctor Bertrán, que si Dios le dijera, ¿qué querés? Y eso me lo cuenta mi papá, dice que él dijo, yo, si Dios me dijera, si me presentara, ¿qué querés? Yo le pidiera a Dios que le diera convicción a los creyentes. Hermanos, habemos muchos creyentes, como yo siempre en broma digo, que somos de mala muerte, hermano. Sí, somos creyentes, pero de mala muerte. No estamos seguros en lo que creemos. No nos enorgullece creer en lo que creemos. Si hay algo que yo le admiro a los testigos de Jehová, que mencioné, por cierto, al inicio, es que esa gente defiende las mentiras como si fueran la verdad. Y nosotros, teniendo la verdad, hermano, nos avergonzamos del Señor. La pregunta de aplicación es, la gente que te conoce alrededor, ¿qué conoce de Cristo por ti? Porque no necesitas predicarles, hermano. Necesitas predicarles con tu ejemplo. Conoce la gente de Cristo por ti. Ser cristiano no es aburrido, hermano. Nos quieren vender esa idea. Ay, no es que los cristianos, no. Mis amados hermanos, por razones de tiempo me voy a quedar aquí, pero no olvidemos que fuimos llamados a una esperanza viva. Démosle un aplauso al Señor.